Señal directa. Bueno, y continuamos en señal informativa y vamos a platicar con Rodolfo Bañuelos. Él es investigador especializado en temas de diversidad sexual y fue uno de los apoyos técnicos que hubo en la definición de la iniciativa relacionada con la sanción a terapias de reconversión. Rodolfo, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sonia. Pues gracias por el espacio otra vez. ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, me gustaría que nos platicaras cuál fue el planteamiento que se había hecho de manera inicial con respecto a esta reforma y por qué hay que preocuparse con los cambios que finalmente se hicieron en el dictamen que pasó ahí en el Pleno del Congreso del Estado. Ok, bueno, pues el proyecto original que se construyó, pues sí hay que decirlo, se construyó entre el gobierno, es decir, la diputada Sonia de la Rosa, con el apoyo de la diputada Lolis, que buscó a sociedad civil y también una serie de colectivas de la región. También vieron en mi trabajo de investigación en materia de terapias de conversión en el Estado, y entonces también se me invitó como estas especie de como de mesas de trabajo virtuales la mayoría, y fue un trabajo más o menos alrededor de 2 meses, y en esa confección de la iniciativa pues sí se consideraba la penalización que implicara de 4 años y medio, 5 años de cárcel a quienes facilitaran una terapia de conversión importante en cualquier modalidad, no solamente en la modalidad que yo les digo terapias de conversión de consultorio, sino que también pues se vieran penalizadas las modalidades que se trabajan como en anexos, granjas, y también otro tipo de procedimientos que buscan modificar la orientación sexual e identidad de género de una persona, que promueven líderes de culto. Y entonces cuando pasó el proyecto el jueves de la semana pasada, no fue lo que se había estado construyendo en colectivo, sino que lo que se hizo fue rescatar de otra iniciativa que se conoció como la Ley Caro, que también fue otro intento de penalizar las terapias de conversión hace 2 años y medio, y que fue presentada por la bancada de MC y por el diputado Salvador Caro hace 2 años y medio. Como te digo, quedó congelada porque esa iniciativa de ley que no pasó hace 2 años y medio, perdón que sea insistente, pero porque sí son dos proyectos de ley distintos, ¿no? No pasó porque estaba mal elaborada en fondo y forma, entonces por eso había quedado congelada tiempo atrás. Y a mí me llama a la fecha, al momento me sigue llamando la atención qué sucedió con esta iniciativa de ley, que sí contemplaba lo que se tenía que contemplar, ¿no? Para penalizar todas las modalidades de terapia que operan en el Estado. Y yo he comentado en más de una ocasión todo esto, que me resulta preocupante porque hay quienes celebran un poco este tema, o sea, penalizar la modalidad de consultorio. Pues sí, siempre y cuando haya una denuncia, ¿no? Número uno. Punto número dos, está el tema de que en cantidad, yo llevo mapeando la problemática de las terapias de conversión en distintas modalidades desde 2014 a la fecha, y aunque lo que he publicado ha sido más referido a terapias de tipo religioso, las que promueven y ejecutan líderes de culto, las que proliferan en el Estado y en las orillas del Estado, en las afueras del Estado, ¿no? En las periferias, son las de tipo, no son consultorio ni las de tipo religioso, sino los famosos anexos o granjas. ¿En qué consisten esas llamadas terapias de conversión de anexos o granjas? Consisten en espacios, como te digo, fuera de la ciudad, regularmente operan en la clandestinidad, cobran, ¿sí? O sea, si hay un tema de dinero ahí implicado, y implican privación ilegal de la libertad tanto de personas mayores y menores de edad, en la que regularmente participan las familias, y las familias pagan por internar personas en esos lugares, y entonces las personas de la diversidad se quedan recluidas en esos lugares porque se les levanta como el ingreso, señalando que son personas que tienen problemas de adicciones o alcoholismo, y venden estos lugares como supuestos lugares de rehabilitación. Lo que sucede dentro de esos lugares, y digo, lo que estoy contando no es nuevo, es bastante conocido en el estado, en muchos estados, y digo, tristemente no se ha dimensionado la gravedad del problema. Y lo que sucede en esos lugares, pues el proceso de terapia, como en esos lugares,
pues son golpizas todos los días, todo el tiempo. Hay personas que han fallecido dentro de esos lugares. Estos lugares evidentemente no están regulados y entiendo que también ha habido, digo, aquí habría que mencionar algo importante. Entiendo que sí ha habido en los últimos 2 años algunos casos de terapias de conversión, de personas, perdón, que han sido reportadas como llevadas a estos lugares de conversión de esta modalidad, y sí ha habido intervención de las autoridades correspondientes para rescatar a algunas personas, ¿no?, que ingresan a estos lugares por el tema de querer cambiarles. Pero como tal, pues la ley, regresando al tema de la iniciativa, pues como te digo, no va a tocar a estos lugares. O sea, no funciona el proyecto de ley para empezar como pues a paliar la problemática de esta modalidad de terapia, como tampoco va a funcionar, no sirve en términos de paliar o combatir las terapias de conversión de tipo religioso. Claro. Rodolfo, lo peligroso entonces de esto es que al darse ya por agotado el tema, no se revise estas modalidades que, como bien nos mencionas, pueden ser incluso más graves y pueden ser violatorias de los derechos humanos de una forma pues bastante contundente. Sí, justo pues acaba de salir, creo que fue el día de antier por la noche o ayer, el informe de la Comisión de la ONU en materia de No, desaparición claro. forzada, donde menciona a Jalisco, digo, sí, por la crisis terrible, terrible que se está viviendo en materia de desaparecidos, pero justo hay un párrafo ahí donde específicamente menciona que menciona estos centros, ¿no? Estos centros que levantan personas LGBT o donde quedan internadas, privadas de su libertad, personas de la diversidad sexual, con esta intención de cambiarles. Y pues también pues menciona la gravedad del asunto, ¿no? Como una temática que parecería totalmente ajena, ¿no? O sería como otra problemática distinta al tema de la desaparición forzada, ya se ve como enlazado con la tragedia pues de la desaparición que ya nos está afectando desde hace bastantes años, y creo que estamos en los primeros lugares de México, de los estados mexicanos con más desaparecidos. Claro, justo sobre esto era otro de los temas que queremos platicar contigo, la inclusión del tema por parte de la ONU en este informe que habla entonces de la gravedad de lo que sucede en torno a estas terapias de reconversión. Sí, justo ahí el mismo parrafito que agregaron al informe sí menciona algo muy importante y también muy, muy peligroso, que tiene que ver con que personas que son recluidas en esta modalidad de anexos como terapia de conversión, y digo terapia entre comillas siempre, ¿no? Pues corren el riesgo de ser víctimas de trata y de explotación sexual, porque pues hasta donde tengo entendido en esta modalidad, cuando alguien es anexado o anexada, tiene que ser ingresado por un tercero, ¿no? Entiendo, la mayoría de los casos, perdón, la mayoría de las veces es la familia quienes anexan a una persona. El tema aquí es que también para salir del anexo, o sea, solamente hay pues de dos sopas: o la familia que te ingresó o la persona que te ingresó va por ti, no, alguien que sea responsable de ti te saca de ahí, porque nadie sale de esos lugares por su propio pie. Entonces es un problema, porque estamos hablando como de un secuestro, número uno. Y número dos, yo he sabido, aunque todavía no he trabajado algo como en cuestión de lo que he publicado, ¿no? Pero sí tengo datos que me arrojan a que hay personas que cuando no son sacadas de esos lugares, no son liberadas, también por un tercero, porque insisto, nadie sale de ahí por su propio pie, pues quedan recluidas para fines de explotación sexual en ese lugar, o son recluidas por el crimen, perdón, son reclutadas, no recluidas, reclutadas por el crimen organizado, o dependiendo del maltrato que ya hayan recibido en ese lugar, pues hay gente que ha fallecido dentro de esos lugares. Yo tengo un caso muy cercano de un amigo mío que no fue ingresado por un tema de COSIC, de llevarlo a una terapia de conversión, fue ingresado por un tema de adicciones. Y ay, pues ya al momento es una persona que después le sacaron un año después su familia, pero una vez que salió, pues básicamente ya es un muerto en vida. O sea, es una persona que después de sobrevivir al anexo, no, ya no coordina, o sea, ya padece de sus facultades mentales,
por toda la serie de vejaciones que pasó en ese lugar. Entonces a mí me parece bastante importante y habría que entender la dimensión del problema, ¿no? Como para que ya el Comité de Desaparición Forzada de un organismo como las Naciones Unidas se esté pronunciando y además específicamente en Jalisco respecto a esta modalidad de terapias de conversión. Nada más, sé que tu investigación no lo incluye, pero ya nos habías compartido que sobre el impacto que tienen estas terapias en la vida de las personas justamente, e incluso investigadores que han documentado ya casos de suicidio. Sí, están los trabajos ya desde bastantes años de Caitlin Ryan de la Universidad de California, que ella trabaja con datos más cuantitativos y entonces sí permite hacer una dimensión justamente de lo que estoy hablando, ¿no? De las consecuencias que tiene sobre todo en niños, niñas y adolescentes de la diversidad de Estados Unidos que pasaron por terapias de conversión y bueno, fueron parte del estudio de la doctora Ryan. Ella arroja como una consecuencia muy grave como cifras de personas LGBT, niños y adolescentes que se han suicidado después de sobrevivir a un proceso de terapia. Otras consecuencias tienen que ver con cuando las y los sobrevivientes pasan por esto, aún habiendo como superado el mal trago, ¿no? en el tiempo, a la distancia, constantemente viven depresiones muy fuertes que van y vienen y también eso deviene en otros problemas de salud. Otro tema que en la entrevista pasada que tuvimos, Sonia, que creo que sí es muy, muy importante mencionar es que tanto en las terapias de modalidad anexo o granja como en las de tipo religioso, con las chicas hay un tema muy delicado que tiene que ver con un proceso que se le conoce como, dentro de estos lugares, le conocen como coito curativo, que básicamente es una violación correctiva, es decir, hay líderes religiosos que promueven este tipo de modalidades en mujeres de la diversidad y consideran que una terapia válida es abusar sexualmente de ellas, incluidas niñas y adolescentes, para volverlas mujeres, de verdad, ¿no? Y así lo mencionan, es un tema que también he estado documentando, he podido conocer de primera mano con amigas sobrevivientes y creo que es un tema ya muy específico y un impacto diferenciado que también se tiene que poner sobre la mesa, porque también he notado que la mayoría de las y los voceros que hemos estado denunciando públicamente este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, somos hombres. Y sí es importante mencionarlo, y si hay víctimas hombres, lo entiendo, pero de repente yo he notado últimamente que ahorita que el tema tiene coyuntura, el tema de qué ha sucedido con las chicas en Jalisco, sí ha quedado bastante desdibujado. Sé que hay sobrevivientes, mujeres, en este momento quizá hay niñas recluidas en estos lugares, mujeres recluidas en estos lugares y están pasando tal cual por procesos de abuso sexual que pues personas locas, perdón por el francés, consideran que es una Claro. terapia de conversión. Sí. Rodolfo, te agradezco muchísimo que nos compartas esta información, me parece muy importante. Ojalá sea tomada en cuenta, ojalá se vuelva a revisar este tema, porque no es posible que esto siga sucediendo. Muchísimas gracias. Entonces, una vez gracias por el espacio. Gracias. Él es Rodolfo Bañuelos, quien ha hecho trabajo